una característica distintiva de la guerra en América del Norte, que la diferencia de otros lugares y épocas, es el tema del escalpado o scalping en inglés, lo cual consistía en remover el cuero cabelludo como trofeo o prueba de victoria en las guerras de los nativos en América del Norte. ¿Por qué era tan común? En este video, exploraremos en qué consiste el escalpado y responderemos algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con esta práctica. Comencemos, pero antes asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de la historia de los nativos americanos, solo aquí en tu canal Legión de Imperios. ¿Qué es exactamente el scalping? Básicamente, implica la extracción de la piel y el cabello de la parte superior de la cabeza de una persona. Este procedimiento se puede realizar de varias maneras. Un método consistía en sujetar el cabello de la víctima hasta que la piel se separara ligeramente del cráneo. Luego cortar a través de esa sección elevada de piel. Esto resultaba en un pedazo de piel del tamaño de una moneda grande, junto con el cabello de la persona. Hay numerosos relatos históricos de personas que fueron sometidas al scalping varias veces, lo cual podría ser explicado por esta técnica. Sin embargo, el método más común consistía en realizar una serie de cortes alrededor de la línea del cabello, bajando hasta la nuca, para luego, colocando el pie sobre la espalda o el hombro de la persona, arrancar su cabello y cuero cabelludo de su cabeza. Un testigo describió el proceso como un sonido extraño y blando, mientras que otra persona, que estaba al menos semiconsciente mientras le arrancaban la piel de la cabeza, lo comparó con el estruendo del trueno. ¿No sabías que alguien podía sobrevivir al scalping? Generalmente, solo se sometía al scalping a los muertos. Pero, a veces, ocurrían errores y personas que solo habían perdido el conocimiento despertaban sin la parte superior de su cabeza. El proceso de scalping en sí no es especialmente letal. Lo que suele causar la muerte son las heridas previas al scalping. No obstante, existían métodos para tratar las heridas en el cuero cabelludo, y a menudo las personas sobrevivían. ¿Cómo se originó el scalping? Hay cierta controversia acerca de cómo comenzó esta práctica en América del Norte. Una teoría que ha ganado popularidad en las últimas décadas sugiere que los exploradores y colonos europeos introdujeron el scalping cuando llegaron a América del Norte. Según esta teoría, los colonos enseñaron la práctica a los nativos pacíficos, quienes desconocían el scalping. Sin embargo, esta teoría es completamente errónea y se puede demostrar que no es cierta. Parece más probable que el scalping haya surgido de manera independiente en distintas culturas. Es innegable que los escitas, que vivieron hace unos 2500 años cerca de lo que hoy es Irán, practicaban el scalping con sus enemigos derrotados. También existen casos aislados de scalping en la literatura medieval, así como evidencia arqueológica de la Edad Oscura. Para el periodo de exploración a mediados del siglo XVI, los europeos prácticamente habían olvidado el concepto de scalping. Los primeros exploradores europeos que se encontraron con los nativos describieron haber observado prácticas de scalping, desde Jacques Cartier en Quebec hasta Hernando de Soto en Florida. No había un término común entre los europeos para describir lo que veían. Si lo hubiera habido, probablemente lo habrían usado. No fue hasta la década de 1670, durante la Guerra del Rey Felipe, que los colonos ingleses comenzaron a usar scalp como verbo, refiriéndose a quitar el cabello y la piel de la cabeza de alguien. En cambio, las tribus nativas tenían numerosos términos para describir el scalping, el proceso, el tipo de cuero cabelludo recolectado, y diferentes nombres dependiendo de la tribu de origen. Lo que realmente demuestra la extensión del scalping antes de que los europeos llegaran a América es el registro arqueológico. Existen docenas de sitios arqueológicos, desde la costa este hasta Arizona, que contienen esqueletos de pueblos indígenas. Muchos de estos cráneos muestran señales claras de haber sido sometidos a scalping. El sitio más grande es Crow Creek, en el centro de Dakota del Sur, donde unos 500 esqueletos fueron enterrados en una fosa común aproximadamente 150 años antes de que Cristóbal Colón llegara al Nuevo Mundo. Más del 90% de estos cráneos
muestran evidencia de scalping. No se debe interpretar esto como que los europeos eran más pacíficos o pudorosos que los indígenas. Estos son los mismos europeos que quemaban personas en la hoguera o las desventraban antes de descuartizarlas. La cuestión es sencilla. La manera más fácil de probar que alguien estaba muerto era tomar una parte del cuerpo vital e identificable, como la cabeza. La cabeza humana promedio pesa entre 10 y 12 libras. Los europeos tenían acceso a caminos y caballos, por lo que les era más sencillo transportar la cabeza completa como prueba de muerte. En cambio, América del Norte era un lugar agreste e indómito. En lugar de llevar consigo algo del tamaño y peso de una bola de boliche, era igual de efectivo y mucho más conveniente llevar solo la piel de la cabeza. ¿Quiénes eran víctimas del scalping? En resumen, prácticamente cualquiera. Los hombres tenían una probabilidad ligeramente mayor de ser escalpados, ya que eran ellos los que generalmente participaban en incursiones y actividades similares. Sin embargo, según los cráneos encontrados en excavaciones arqueológicas, las mujeres, los ancianos e incluso niños de hasta 5 años eran regularmente asesinados y sometidos a scalping. Mujeres, niños y ancianos solían permanecer cerca de los pueblos, lo que los convertía en un objetivo desafiante. Imagina esto: si eres un guerrero intentando demostrar lo formidable que eres, ¿qué podría ser más impresionante que infiltrarte en un pueblo enemigo en pleno territorio contrario, matar y escalar a uno de sus habitantes y salir con vida? ¿Por qué era tan común el scalping? La práctica del scalping variaba entre diferentes lugares y épocas. Por ejemplo, hay poca evidencia de scalping en el área del noroeste del Pacífico. Para aquellos que sí practicaban el scalping, existían múltiples motivos. La razón más evidente era como recuerdo de guerra. Para que un cuero cabelludo tuviera valor, debías ser tú quien lo recolectara, y solo de una víctima muerta, o al menos de alguien que razonablemente pensabas que estaba muerto. Todas las sociedades valoran algún tipo de trofeo de guerra entre sus guerreros. Por ejemplo, los samuráis japoneses recolectaban las cabezas de sus enemigos, que luego eran limpiadas y exhibidas en ceremonias especiales. En el Antiguo Testamento, los israelitas tomaban los prepucios de sus enemigos. Sorprendente, pero cierto. Basta decir que, si tuviera que elegir entre perder mi cuero cabelludo o mi prepucio, preferiría entregar mi cuero cabelludo. Incluso hoy en día, los ejércitos modernos reconocen los logros de sus soldados con medallas y condecoraciones. Para los nativos de América del Norte, un cuero cabelludo era una prueba tangible del éxito de un guerrero. Los scalps podían usarse para decorar ropa de guerra o exhibirse frente a las viviendas. Después de una incursión exitosa, se celebraba un baile de scalps en el pueblo, donde los cueros cabelludos recolectados se mostraban en postes. Recolectar uno de estos scalps te daba gran prestigio. Había también un componente espiritual en la práctica del scalping. Muchos miembros de tribus, especialmente en la parte oriental del continente, se arrancaban o afeitaban el cabello, dejando solo una pluma de cabello más larga llamada trenza de scalping. Esta trenza servía para identificar la tribu de una persona y era también una forma de desafiar a los enemigos. Ven y quítalo. El scalp lock tenía especial importancia para algunas tribus como los arikaras, que viven en lo que hoy es Dakota del Norte. Para ellos, un hombre que sobrevivía al scalping había perdido parte de su humanidad y a menudo se le trataba como un paria social. Las tribus Arikara y Pawnee cuentan leyendas sobre hombres escalpados que actuaban como ángeles guardianes. A menudo ayudaban a jóvenes perdidos en cacerías o cuidaban de mujeres cuyos pueblos habían sido atacados. Los scalps también se usaban para profanar al enemigo y como un proceso de sanación para un pueblo que había sido atacado. La venganza se podía satisfacer tomando los scalps de la tribu atacante. Una vez obtenidos, estos scalps se entregaban a los miembros de la tribu que habían perdido seres queridos. Luego podían quemar los scalps o dárselos a los perros. ¿Qué efecto tuvieron los europeos en la práctica del scalping? Aunque los europeos no inventaron el scalping en América del Norte, definitivamente lo comercializaron. Durante los conflictos con los indígenas, los líderes europeos comenzaron a pagar por cabezas de enemigos.
lo cual evolucionó hacia pagar por scalps. Al principio se ofrecían pieles de castor, wampum o tela a cambio de scalps, pero el comercio realmente despegó cuando se empezó a ofrecer dinero. A principios del siglo XVIII, un scalp de un indígena masculino podía valer hasta 100 libras. Las colonias continuaron usando esta práctica para eliminar a tribus nativas competidoras. En América del Norte, los colonos tenían actitudes contradictorias, casi hipócritas, ante la toma de scalps. Durante la Revolución Americana, ambos bandos usaron la práctica para demonizar al adversario. En julio de 1777, en el norte del estado de Nueva York, Jane McCrea, quien estaba comprometida con un oficial británico, fue asesinada y escalpada por guerreros indígenas aliados con los británicos. La prensa continental aprovechó el evento con propaganda que retrataba a los británicos usando a sus aliados nativos para brutalizar a los colonos. Sin embargo, los colonos también recurrían al scalping cuando les resultaba conveniente. En agosto de 1775, justo al inicio de la guerra, Thomas Brown, un lealista británico de Carolina del Sur, fue atacado por patriotas y llevado a Georgia. Más tarde escribió sobre su experiencia. Siendo superado, apuñalado en varios lugares y con el cráneo fracturado por un golpe de fusil, fui arrastrado en estado de insensibilidad a Augusta. Mi cabello fue entonces arrancado principalmente de raíz. Lo que quedaba fue rasgado con cuchillos. Fui escalpado en 3 o 4 lugares diferentes. Mis piernas fueron embreadas y quemadas con antorchas encendidas, lo que me hizo perder el uso de 2 de mis dedos y quedar incapacitado para poner mis pies en el suelo durante 6 meses. Esta idea de usar el scalping para aterrorizar a los enemigos, mientras se demonizaba al otro bando por hacerlo, persistió a lo largo del siglo XIX, hasta que la práctica se extinguió. El scalping, o al menos la amenaza de su uso, proyectó una larga sombra sobre la frontera americana. A pesar de toda la atención que recibe, para la mayoría de las tribus indígenas, tomar un scalp no era siquiera lo más impresionante que se podía hacer. Si realmente querías impresionar a tu gente, había un movimiento de poder definitivo que podías hacer, del cual hablaré en otro video. Si aprendiste algo o disfrutaste este video, por favor, dale un me gusta y siéntete libre de dejar un comentario. También puedes suscribirte a este canal para contenido similar y nos veremos en el próximo video de Legión de Imperios. Gracias.